noches. ¿Cómo estamos? Feliz Día del Maestro. Siendo las 11:59, bien, Anita, bien. Bien, llegué para saludar. Feliz día a los maestros. Esto lo voy a cerrar. Me estoy acomodando un poco la compu. ¿Qué iba a hacer? Iba a venir aquí. Bien, perfecto. Hoy les voy a leer algo de Leopoldo Marechal, porque fue un maestro, ¿no? Fue poeta, dramaturgo, pero fue también maestro. Así que vamos a celebrar el Día del Maestro con nuestro amigo Leopoldo Marechal. En este caso, yo aquí tengo un libro de él, Adán Buenos Aires. Es muy grande, es enorme. No lo vamos a leer todo. Son 620 páginas. Así que no lo vamos a leer todo, pero les voy a leer un poquito de Adán Buenos Aires, este clásico de nuestra literatura, de Leopoldo Marechal. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Hermoso peinado. ¿Te gustan mis rulitos? ¿Te gusta, Juan Carlos? A mí también me gusta así. Es como que lo tengo corto, tengo el pelo corto por un rato, ¿no? Ya lo tengo acá, hecho un monito, un sucutrulo, un chirimbolo. Tengo acá un chirimbolo. Pero me gustan así los rulitos y me imagino que lo tengo corto, un rato. Así nos divertimos. Nos entretenemos un rato, ¿no? Porque siempre largo, siempre de la misma manera, aburre un poco. Así, imaginamos que Anita se cortó el pelo. ¿No es cierto? Hola David, ¿cómo andás? Bienvenidos a Ana Lee. Es un placer que estemos aquí nuevamente. Como les contaba, vamos a leer a Leopoldo Marechal en el Día del Maestro, celebrando este día. Leopoldo Marechal era poeta, dramaturgo y además maestro. Así que vamos a leer su gran clásico de Adán Buenos Aires, pero es muy largo. Yo ya les avisé, no lo vamos a leer todo. Es un socotroco. No lo vamos a leer todo, no se ilusionen. Pero podemos avanzar, podemos comenzar un poquito para los primeros capítulos, la primera parte de este libro hermosísimo. Sí, están rulientamente. Sí, mucho rulo acá, rulienta, sí, mucho rulo. Bien, esta primer parte, el primer capítulo de Adán Buenos Aires comienza así. El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo. Templada y riente. Oh, así arranca. Templada y riente. ¡Oh! ¡Qué bien! Así se arranca. ¿Sí? Ustedes lo notan, ¿no? Templada y riente, como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires. Resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes, y a esa hora, despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Maravilloso.
Maravilloso como arranca. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro, y si desde tus alturas hubiese extendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Están sonando los bomberos. Muy larga la bocina. Bueno, esperemos que esté todo bien. Muy larga esa bocina. Esperemos que esté todo bien. Siempre me angustia la bocina. Siempre me angustia la bocina de los bomberos. Juan Carlos, podemos pasar toda la noche y hacemos carrete poético virtual con el poeta y tú y todos. Bueno, me perdí por dónde estaba. Bien. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro, y si desde tus alturas hubiese extendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo, ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Buques negros y sonoros, anclando en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, arrojaban a sus muelles la cosecha industrial de los 2 hemisferios, el color y sonido de las 4 razas, el yodo y la sal de los 7 mares, al mismo tiempo, atorados con la fauna, la flora y la gea de nuestro territorio, buques altos y solemnes partían hacia las 8 direcciones del agua entre un áspero adiós de sirenas navales. Si desde allí hubieses remontado el curso del riachuelo hasta la planta de los frigoríficos, te habría sido posible admirar los bretes desbordantes de novillos y vaquillonas que se apretaban y mugían al sol, esperando el mazazo entre las 2 astas y el hábil cuchillo de los matarifes listos ya para ofrecer una hecatombe a la voracidad del mundo. Trenes orquestales entraban en la ciudad o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. Desde Avellaneda, La Fabril hasta Belgrano, ceñíase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que carabateaban en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento. Me gustan mucho estas palabras. Claro, Anita, usted tiene 87 años. Claro, me gusta mucho. Garabateaban en el cielo varonil del suburbio, corajudas sentencias de Rivadavia, de Sarmiento. ¡Espectacular! Yo soy de esta época. Yo soy de la época de Marechal. Yo soy de la época de Marechal. Rumores de pesas y medidas, tintineos de cajas registradoras, voces y ademanes encontrados como armas, talones fugitivos parecían batir el pulso de la ciudad tonante.
Aquí los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda loca de la fortuna. Más allá, ingenieros graves como la geometría meditaban los nuevos puentes y caminos del mundo. Buenos Aires en marcha reía, industria y comercio la llevaban de la mano. Pero refrena tu lirismo, encabritado lector, y descolgándote de la región excelsa en que te puso mi estilográfica, desciende conmigo al barrio de Villa Crespo, frente al número 303 de la calle Montegmont. Allá, barriendo a grandes trazos la vereda, Irma gritaba los versos iniciales de El pañuelito. Cayó de pronto y se afirmó en su escoba, desgreñada y caliente, bruja de 18 años. Sus oídos atentos captaron en un solo acorde la canción de los albañiles italianos, el martilleo del garage, la joven Cataluña, el cacarear de las gordas mujeres que discutían con el verdulero Alí, la oferta grandilocuente de los judíos vendedores de frazadas y el clamor de los chiquilines que se hacían polvo detrás de una pelota de trapo. Entonces, confirmada ya en su exaltación mañanera, Irma volvió a cantar. No me sé la canción, si no se las cantaría con mucho gusto, pero claro, no sé cómo es la canción. Fue para ti, lo has olvidado, y en llanto empapado lo tengo ante mí. Esta canción es El pañuelito, pero vaya uno a saber cómo será, ¿no? Adán Buenos Aires despertó como si regresara, la canción de Irma pescándolo en las honduras de su sueño. Lo hizo un instante a través de rotas escenas y fantasmas que se desvanecían, pero se cortó el hilo de música, y Adán bajó de nuevo a grandes profundidades, entregado a la disolución de tan sabrosa muerte. Númenes de Villa Crespo, duros y alegres conciudadanos, viejas arpías gesticulantes como gárgolas, porque sí o porque no, malevos gruñidores de tangos o silbadores de rancheras, demonios infantiles, embanderados con los colores de River Plate o de Boca Juniors, carreros belicosos que se agitaban en lo alto de sus pescantes y se revolvían en sus cojinillos para canturrear al norte, maldecir al sur, piropear al este y amenazar al oeste. Y sobre todo vosotras, muchachas de mi barrio, dúo de tacones y risas, musas de arrabal con la tos o sin la tos de Carriego el poeta. Bien sé yo que si trepando la escalera del número 303 se hubiesen asomado todos ellos a la habitación de Adán Buenos Aires, la presencia del héroe dormido les habría inspirado un generoso silencio, máxime si hubieran sabido que Adán, vuelto de espaldas al nuevo día, desertor de la ciudad violenta, prófugo de la luz, al dormir se olvidaba de sí mismo y olvidándose curaba sus lastimaduras, porque nuestro personaje ya está herido de muerte y su agonía es la hebra sutil que irá hilvanando los episodios de mi novela. Desgraciadamente, la calle Montegmont lo ignoraba todo, e Irma, que a trueque de cantar hubiera despertado al mismo Ulises, atacó briosamente la segunda copla. Triste cantaba un ave, mi dulce bien, cuando me abandonaste. Revolviendo su cabeza en las almohadas, Adán Buenos Aires trazó con ella un vasto movimiento de negación. Contra su voluntad salía otra vez a la superficie, desarraigándose del universo fantasmagórico que lo rodeaba y ceñía. Caras de humo, voces insonoras, ademanes grises desaparecían abajo,
un rostro, el de abuelo Sebastián. Se obstinaba en gritarle algo todavía, pero se deshizo como los otros, allá, en regiones de estupor y en deliciosas honduras. Y al tocar el fondo cierto de este mundo, Adán se dijo: lástima. Entreabrió los ojos y a través de sus pestañas le llegó algo menos espesos que la tiniebla, una claridad en pañales, cierto amargo de luz que se filtraba por la densa cortina. Entonces, ante los ojos de Adán y en el caos borroso que llenaba su habitación, se juntaron o repelieron los colores, atrajéronse las líneas o se rechazaron. Cada objeto buscó su cifra y se constituyó a sí mismo tras una guerra silenciosa y rápida. Lo puedo leer todo, Lo puedo leer todo porque es una lectura que me entusiasma mucho. Me entusiasma mucho. Es una prosa que tiene mucho de poesía, digamos. No sé si sería prosa poética esta, pero porque tiene una mirada poética, eso sucede. Hay un fondo poético, una música de fondo poética. Entonces me entusiasma mucho. Como en su primer día el mundo brotaba del amor y del odio. Salud, viejo Empédocles. Y el mundo era una rosa, una granada, una pipa, un libro, puesto entre la solicitud del sueño que aún gravitaba sobre su carne y el reclamo del mundo que ya le balbucía los primeros nombres. Adán consideró sin benevolencia las 3 granadas en su plato de arcilla, la rosa trasnochada en su copa de vidrio y la media docena de pipas yacentes que descansaban en su mesa de trabajo. Soy la granada, soy la pipa, soy la rosa. Parecieron gritarle con el orgullo declamatorio de sus diferenciaciones. Y en eso estaba su culpa. ¡Salud, viejo Anaximandro! En haber salido de la indiferenciación primera, en haber desertado la gozosa unidad. Un sabor amargo en la lengua del cuerpo y en la del alma. Eso era lo que sentía él al considerar la parodia de Génesis que se desarrollaba en su habitación. Entonces, con el ánimo de un dios en vena de cataclismos, Adán cerró de nuevo los ojos y el universo de su cuarto volvió a la nada. «¡Que se jorobe!», refunfuñó, imaginando afuera la disolución de la rosa, el aniquilamiento de la granada y el estallido atómico de la pipa. Quizás, y al solo cerrarse de sus ojos, también la ciudad se habría disipado afuera, y se habrían desvanecido las montañas, evaporando los océanos y desprendido los astros, como los higos de una higuera sacudida por su fruticultor. «¡Diablo!», se dijo Adán. Pero al abrir sus ojos alarmados, el mundo se reconstruyó ante su visita con la minuciosa exactitud de un rompecabezas. Ciertamente no debería insistir en sus lecturas de Apocalipsis a medianoche. Aquellas terribles imágenes de la destrucción prolongaban sus insomnios, interferían en sus sueños y al despertar le dejaban un regusto de oscuras premoniciones. Ahora más que nunca necesitaba posar un ojo inteligente sobre las cosas que venían sucediendo en su alma. Desde que los tambores de la noche penitencial habían redoblado para él,
y no era el caso de entregarse a un pavor infantil de génesis y catástrofes. Lo cierto era, por ejemplo, que al cerrar sus ojos, y Adán lo hizo nuevamente, la rosa no se anonadaba en modo alguno. Por el contrario, la flor seguía viviendo en su mente, que ahora la pensaba, y vivía una existencia durable, libre de la corrupción que se insinuaba ya en las rosas de afuera, porque la flor pensada no era tal o cual rosa, sino todas las rosas que habían sido, eran y podían ser en este mundo. La flor ceñida a su número abstracto, la rosa emancipada del otoño y la muerte, de modo tal que si él, Adán Buenos Aires, fuera eterno, también la flor lo sería en su mente, aunque todas las rosas exteriores acabasen de pronto y no volvieran a florecer. Rosa bienaventurada, se dijo Adán, vivir en otro eternamente como la rosa y por la eternidad del otro. Adán Buenos Aires abrió definitivamente los ojos y al ver que los objetos le mostraban una cifra irrevocable, saludó al fin, descorazonado. «¡Buenos días, tierra!». No deseaba romper aún la inmovilidad de su cuerpo yacente. Hubiera sido una concesión al nuevo día que lo reclamaba y al que se resistía él con todo el peso de una voluntad muerta. Pero desde la calle de Mont-et-Mont, el nuevo día volvió a recordarle su imperio. «¡Gol! ¡Gol!», aullaron 10 voces infantiles en son de victoria. «¡Penal! ¡Penal!», objetaron otras 10 voces rugientes. Enseguida se oyó el choque de una batalla relámpago, luego la discusión de una paz concertada entre insultos y risas. Por fin la carrera de los chiquilines que reanudaban el juego. Después, cuando el diapasón de la trifulca hubo descendido hasta el nivel sonoro de la calle, Adán reconoció la voz amarga de doña Francisca, su patrona, que hostilizando al verdulero, Alí, cacareaba reproches, gruñía ofertas y eructaba desdenes. 92 kilos de grasa beligerante, pensó Adán, evocando las tetas montañosas de su huéspeda. Luego imaginó la extática figura de Alí, que junto a su carrito la estaría escuchando sin oírla, tal vez absorto en un recuerdo de pacientes mercados orientales. Y al decirse que aquella escena era la misma de ayer y exactamente la de mañana, sintió el frío de una realidad sin vuelo que se daba todos los días, inevitable y monótona como el grito de un reloj. Se revolvió entonces en la cama y tristísimos elásticos gimieron en sus honduras. El día es como un pájaro amaestrado, reflexionó Adán. Viene cada 12 horas al mundo, por el mismo rincón del globo, y nos encaja su eterna cancioncita, o más bien un maestro pedante, con su bonete de sol y su abecedario de cosas largamente sabidas. Esto es la rosa, esto es la granada. Se sobresaltó de pronto al recordar que también él era un maestro infantil y que 32 pares de ojos desvaídos lo mirarían luego desde sus pupitres. «¿Iré a la escuela?», se preguntó en su alma, y evocando el edificio húmedo, la cara saturnina del director y las decadentes figuras de los pedagogos, Adán resolvió en su alma: «No iré a la escuela». «Esto es la rosa», meditó luego. «No, la rosa era Solveig Amundsen, pese a lo que afirmara el día». Y recordando ahora el episodio final de Saavedra, sintió algo que no era ya como lo había sido aquella tarde. Ni el gusto acerbo de la humillación, ni el vacío de una desesperanza, sino tal vez la melancolía de un acariciado imposible. Se hallaba él en la casona de Saavedra y en el jardín de Solveig Amundsen, ya vestido de marzo, Lucio Negri, el medicucho, de pie
ante las jovencitas absortas, les hacía un caluroso llamado a la higiene mental, deseable sobre todo en aquella casa que no sin razón venía llamándose el manicomio de los Amundsen. Cierto era que Lucio Negri había usufructuado la ausencia imprevista del astrólogo Schulze, de Frankie Amundsen, de Samuel Tesler y del petizo Bernini, los 4 ases de la tertulia. Y claro está que Lucio lo había hecho adrede, porque Solveig era entre las muchachitas y porque Adán estaba junto a Solveig, con su figura de poeta sin destino visible. Y ante la réplica de Adán, el medicucho le había enroscado aquellos versos: el amor más alegre que un entierro de niños. ¡Uf! Y las chicuelas, que habían reído de su metáfora, después clavaron en Adán unos ojos entre azorados e incrédulos, y enseguida volvieron a reír en coro, sus buches de paloma henchidos de risa. Pero Solveig Amundsen no debió reírse con las otras muchachas, ni lo habría hecho tal vez, si hubiera sabido que con su risa iniciaba el desmoronamiento de una construcción poética y la ruina de una Solveig ideal. Tendré que llevarle mi cuaderno de tapas azules, se dijo Adán, sin forjarse muchas ilusiones. En cuanto a Lucio Negri, ¿entendería por qué razón es alegre un entierro de niños? Adán evocó el rancho nocturno. Adán evocó el rancho nocturno allá en la loma de Maipú y en algún día de su infancia, y al niño muerto, sentado en su sillita, entre velas humeantes, y cuya luz brillaban las lentejuelas de su túnica y el dorado papel de las alitas de su madre, que su madre le había cosido a los hombros. ¡Uf! ¡Ah! La parodia de un ángel, sí, pero los ojos del ángel no miraban ya. 2 tapones de algodón contenían en sus narices la primera disolución de la carne, y moscas verdes caminaban por sus mejillas de talco. No obstante, afuera reían las guitarras y los acordeones, circulaba el mate dulce o la ginebra, trastabillaban pesados bailarines y parejas furtivas. Adán lo entendió luego. Se extraviaban en el cardal anochecido, tal vez con la voluntad oscura de prolongar al calor de sus sangres la penuria y el ansia de las generaciones. Angelito, que te vas, con una gota de vino. Así cantaba el guitarrero borracho, y como Adán, en su puericia, exigiera la razón de aquel júbilo, alguien le había contestado que el niño de la silla no estaba muerto, sino que ahora vivía en Dios una existencia bienaventurada. Angelito, que te vas, con una flor en la mano. Uf. Por eso debía ser alegre el entierro de un niño, era irse a vivir en otro eternamente, por la virtud eterna del otro. Y Solveig Amundsen lo ignoraba sin duda, pero aquella tarde no debió reírse de Adán, porque también ella, sin saberlo, vivía en él una existencia emancipada de las 4 estaciones. Le llevaré mi cuaderno de tapas azules, resolvió Adán en su ánimo. Se desperezó lentamente y los elásticos volvieron a gemir su de profundis. En la calle Mont Egmont arreciaba el escándalo de varones y hembras que, como Lucio Negri, solo entendían el sentido literal de las cosas y se daban enteros a la ilusión de una realidad tan cambiante como sus horas y tan efímera como sus gritos. Moscardones ebrios, ya con el néctar de aquel día, mugrientos de sudor y de polen, zumbantes y golosos bajo un sol que también se pondría como ellos, bah, pensó Adán malhumorado, Lucio Negri no ha de impedir que alguna vez el día pierda su gastado alfabeto, ni que el mundo se tambalee como don Aquiles, el maestro ciruela de Maipú.
cuando buscaba sus perdidos anteojos en las carteras de los alumnos, ni que, ay, la luna sea hecha como de sangre, ni que sea retirado del cielo como un libro que se arrolla. Las tremendas palabras del Apocalipsis venían resonando en sus oídos desde la noche anterior. Sicut liber involutus. Adán recordaba que, abandonando la lectura de aquella imagen, había contenido su respiración y escuchado el ominoso y duro silencio de la noche. Y allá, en el corazón del silencio, le había parecido sorprender un cric de grandes resortes que se aflojaban, un crujido de formas que se anonadarían al instante, una sublevación de átomos que se rechazaban ya. Entonces, y bajo el peso de aquel terror, Adán había caído de rodillas y sintió que por vez primera su torpe oración ganaba las alturas que se le habían negado tantas veces, y se había dicho que aquel sagrado temor era sin duda el preludio de la ciencia viviente por la cual venía suspirando su alma tras el hastío de las letras muertas. Un temor sagrado. Pero cuán fácilmente se disipaba ya entre los ruidos y colores del nuevo día. Incorporándose a medias, Adán Buenos Aires alargó su mano hasta el revoltijo de pipas que lo llamaba desde la mesa. Eligió a Eleonor, la del tubo de guindo y el horno de porcelana. Espaciosamente la llenó de aquel tabaco salteño, que sería su alma de un minuto, y encendiéndola con arte, aspiró el alma de Eleonor. La expiró luego y vio cómo se retorcía en el aire, dragón de humo. Recobró enseguida la dulce horizontal del sueño y de la muerte, y paladeó entonces la delicia de fumar en su cubo cerrado y en aquella penumbra donde se desencarnaban las formas hasta parecerse a números. Desde hacía tiempo dos maneras de angustia se alternaban en sus despertares, o bien sentía la impresión indecible de abrir los ojos en un mundo extraño cuyas formas, hasta la de su cuerpo, le resultaban tan absurdas que lo sumían de pronto en un pavor de antiguas metamorfosis. O bien daba en este mundo como en un bazar de objetos manoseados hasta la desesperación, y hubo cierta edad en que los días comenzaban en una copla de su madre. 4 palomas blancas, 4 celestes, 4 coloraditas me dan la muerte. Era un rasgarse de claros ojos infantiles, los suyos, un desalado ajuste de vestidos y un correr hacia la mañana que afuera se abría ya como un libro de imágenes arrobadoras. Después, leyéndoles a los alumnos el primer balbuceo de sus éxtasis, don Aquiles había sentenciado: Adán Buenos Aires era un poeta. Y las miradas atónitas de los chicos se clavaron en Adán, que palidecía, desnudo ya en su esencia y revelado en la forma exacta de sus desvelos por aquel dómine de Maipú, que también creía en la inmutable regularidad del cosmos y que todas las mañanas, reloj en mano, vigilaba la salida del sol para castigarlo si no lo hacía según la hora del almanaque. Don Aquiles renqueaba metódicamente y al ritmo de su cojera los alumnos canturreaban, atorados de risa. ¡Cucú, cucú! Cantaba la rana. ¡Cucú, cucú! Debajo del agua. Esa la sé. Cucú, cucú, cantaba la rana. Ya está, ya pasó, Anita, ya pasó. De pronto, el viejo se detiene junto al pupitre de Adán y lo mira. ¿Cómo lo ha mirado ahora en el recuerdo, a través de antiparras azules, con su ojo de pulpo escondido entre aguas marinas? Adán Buenos Aires acarició en mente aquellas figuras de su niñez. Ni las viejas imágenes ni los conflictos nuevos arraigaban en aquel trabajado comienzo de su día, sobre todo ahora que la pipa Eleonor, fumada en ayunas,
lo embarcaba en la sutil, en la nobilísima, en la poética embriaguez del tabaco. Gloria al gran Manitú. Ojo que no estamos haciendo apología a fumar, al tabaco, apología al tabaco. No hay que fumar, no hay que fumar, por favor. Recitó en su alma, porque ha dado a los hombres la delicia de Opabok. Más aún, al influjo de la hoja sagrada, su yerta voluntad parecía reanimarse. Consideró nuevamente los objetos de su cuarto, y esta vez la granada y la rosa le merecieron un interés que llegaba casi hasta el elogio. Esplendor formae. Luego volvió sus oídos al fragor de la calle, pero inclinado ahora no sabía él a qué suerte de benevolencia. Y en este punto su atención fue solicitada por algo tremendo que ahora se debatía en el interior de la casa. Irma. Era Irma, que desertando la calle Mont-Egmont trepaba la escalera entre un escándalo de baldes y un meneo de escobas. Adán la oyó silbarle al canario marchito, alabar al gato prudente, reírse del cepillo calvo, maldecir al plumero rabón. Luego reconoció el vaivén de sus chancletas en el escritorio y por fin el agrio lamento de los muebles que Irma castigaba sin piedad. Ciertamente Irma era un grito desnudo toda ella, pero un grito de 18 años. Y Adán le había dicho que sus ojos eran iguales a 2 mañanas juntas. ¡Oh! Que sus ojos eran iguales a 2 mañanas juntas. O tal vez la besó. Estaban en primavera, y el fuerte olor de los paraísos quizás les había encabritado la sangre, y ella, que tiraba las cobijas de su cama, encorvándose toda como un arco vivo, y a él, que había olvidado su lectura para mirar lo que deseaba ella que viese, sin que dejara él de imaginar que no quería ella, ni sospechase que ella quería, que no sospechara él que ella quería que viese. ¡Oh, Eva! Y Adán siguió la línea de sus brazos desnudos, que al tenderse mostraban 2 vellones de negrura. O vio el arranque de sus muslos, verdimorenos como la piel de las manzanas. Y de pronto había sentido que una bruma espesa, levantándose de su ser, le borraba memoria y entendimiento hasta dejarle solo una voluntad de agresión que lo empujaba temblando hacia Irma. Y como los ojos de Adán preguntaran ¿sí?, ella respondió sí con los ojos. ¡Fua! Después era como extraviar este mundo, olvidarlo y olvidarse, para volverlo a encontrar enseguida, recordarlo y recordarse. Pero un mundo ya sin lustre y sucio de groseras melancolías, como si el alma hubiese perdido en su naufragio la visión de la gracia inteligible que ilumina las cosas. Por favor, una cosa de locos. Por último, se habían alejado uno del otro, sin mirarse ni hablarse. Adán la oyó reír en la escalera y chacharear después abajo. Chacharear, me encantó chacharear. Y chacharear después abajo, como si nada hubiese ocurrido. Y él se quedó allí saboreando su vergüenza, su remordimiento inútil, su ira contra sí mismo por haberse dejado enredar otra vez en el famoso truco de la natura. ¡Salud, viejo Schopenhauer! ¡Salud, Schopenhauer! Claro, la natura especulaba con el deshonor del pobre monstruo, que destinado en su origen a la beatitud paradisíaca, se había venido escandalosamente al suelo y se chamuscaba, como los insectos nocturnos, en cualquier vislumbre o simulacro de su felicidad primera.
Lo cuerdo habría sido negarse a los llamados exteriores, como Rosa de Lima. Suspenso y aterrado, Adán había leído la historia de su batalla con el mundo y aquel proceso de autodestrucción que la rosa limeña iba imponiendo en su envoltura mortal. Y en una medianoche, cerrando el triste libro y acudiendo a los nunca ociosos telares de su imaginación, Adán había evocado la imagen de Rosa en su cámara de tortura, suspensa del madero que había erigido en su habitación y en el que se crucificaba ella para imitar a su dolorido amante, sintiendo en sus tendones rotos y en sus huesos desencajados la pesadez de una carne que, con ser tan poca ya, no había logrado vencer aún las leyes de su miseria. Rendida la cabeza entre cuyo pelo, tan hermoso antes, la corona de puntas metálicas hacía correr una sangre nueva sobre los viejos coágulos, puesta su mirada en la yacija de cascotes y vidrios rotos que ya le aguardaba y que había deseado ella para sus juegos nupciales. Así velaba Rosa en la profunda noche de América. Y hasta sus desvelos llegaban quizá las pulsaciones de la casona dormida, el trabajoso aliento de su padre, o el refunfuño de aquella madre que hasta en sueños le reprochaba su locura celeste, y el bullir de sus hermanitas que soñaban acaso en amoríos. Pero ella no lo escuchaba. Demasiado absorta en el trabajo de su destrucción, se destruía en sí para reconstruirse en el otro. Y tal era su labor de aguja, su bordado de sangre. El estruendo brutal de algo que se derrumbaba en el escritorio lo arrancó violentamente de sus abstracciones. Adán oyó gritar a Irma, la más redonda y enérgica de las obscenidades, cortada en su raíz por cierto alarido humano que se levantó de pronto en la habitación contigua. ¡Mujer infernal! ¡Mujer infernal! Reconoció entonces la voz de Samuel Tesler y oyó enseguida los 3 puñetazos que el filósofo daba en la pared midanera para exigirle testimonio y solidaridad contra los excesos de Irma. La vacante ha despertado a Coriscos, observó Adán. Coriscos tiene razón contra la vacante. Respondió entonces con los 3 puñetazos de ordenanza, y al punto la voz del filósofo, que había seguido maldiciendo, se replegó sobre sí misma, decayó como un viento, hasta morir en suaves y adormilados gruñidos. Atento aún al susurro del otro, Adán Buenos Aires abandonó heroicamente sus colchones, fue a la ventana y, abriéndola toda, permitió que una luz torrencial invadiera su cuarto. Luego, fiel a una venerable costumbre de los poetas líricos, volvió a la cama y se dio a respirar el aire fuerte del otoño. Desde la calle Mont-Edmond no subía ya el aroma de los paraísos, como la bárbara primavera de Irma, y Adán le había dicho que sus ojos eran iguales a 2 mañanas juntas, o quizá la besó. Sino el aliento del otoño pesado de semillas y fragante de hojas muertas. Mejor era el dolor de las rosas blancas, porque las rosas blancas le hablarían siempre de Solveig Amundsen. Aquella tarde vio cómo se inclinaba ella en la penumbra del hibernáculo. Había rosas blancas y estaban como ebrios con el olor de las rosas, y ella también era una rosa blanca de terciopelo mojado, y su voz debía de tener algún parentesco íntimo con el agua, pues era húmeda y de clarísimas resonancias, como la del aljibe allá en Maipú, cuando la piedra caía y levantaba músicas recónditas. ¡Qué belleza que es esto! ¡Qué belleza que es esto! Estando solos él y ella en el vivero de las flores, aquel recinto los aproximaba como nunca, y esa fue una gran oportunidad de su riesgo inevitable, porque Adán, junto a ella, sintió de pronto el nacimiento de una congoja
que ya no lo abandonaría, como si en aquel instante de su mayor acercamiento se abriese ya entre ambos una distancia irremediable, a la manera de dos astros, que al tocar el grado último de su cercanía, tocan ya el primero de su separación. En aquella luz de gruta, que lejos de roerlas, conseguía exaltar las formas hasta el prodigio, la de Solveig Amundsen había cobrado para él un relieve doloroso y una plenitud cuya visión lo hacía temblar de angustia, como si tanta gracia sostenida por tan débil soporte le revelase de pronto el riesgo de su fragilidad. Y otra vez habían empezado a redoblar en su alma los adormitorios tambores de la noche, y ante sus ojos alucinados vio como Solveig se marchitaba y caía entre las rosas blancas, mortales como ella. Adán cerró los párpados. ¡Cómo le dolían esos pobres ojos cuando abusaba uno de la noche pidiéndoselo todo a su reinado! La noche ardía como un aceite negro y devoraba los párpados que no conseguían juntarse. Luego, sobre los párpados doloridos, la luz del día quemaba como el alcohol. ¿Sería él acaso un espíritu nocturno, emparentado con aves maléficas, insectos de culo fosforescente y brujas que montaban en escobas mansitas? No, porque su alma era diurna e hija del sol, padre de la inteligibilidad. Siéndolo así, ¿por qué vivía de la noche? Frecuentaba la noche porque en su siglo el día era incitador y antorcha de una guerra sin laureles, violador del silencio y látigo contra la santa quietud, exterior como la piel, activo como la mano, sudoroso como las axilas, vocinglero y fecundo en embustes de sexo varonil, joven héroe de tórax velludo. Se apartaba del día porque lo embarcaba en la tentación de la fortuna material, en el ansia de poseer objetos inútiles y en el deseo malsano de ser político, boxeador, cantante o pistolero. Y la noche, incolora, inodora e insípida como el agua. La noche producía, sin embargo, una borrachera igual a la de los buenos vinos. Silenciófila, estimulaba empero el amanecer de las voces difíciles y los hondos llamados que sofoca el día bajo sus trombones. Antípoda de la luz, ordenaba, con todo, la visibilidad de las estrellitas. Destructora de cárceles, favorecía la evasión. Campo de tregua, facilitaba la unión y la reconciliación. Hembra curativa, refrescante y estimulante. Se ayuntaba con el hombre y concebía un hijo, el sueño, graciosa imagen de la muerte. Y sin embargo la noche pesaba dolorosamente cuando al fin quería uno dormirse y el sueño se le negaba. Sus grandes ojos infantiles abiertos en la medianoche de Maipú, cuando el insomnio lo iniciaba tempranamente. ¡Ay! En los misterios de su vocación nocturna. Y aquel viaje al silencio a través de la selva de los ruidos que había inventado él para dormirse y al que se lanzaba en las inquietas noches de su niñez. El oído del turista encontraba su primer obstáculo en el torear de los perros a la luna levante o a la luna poniente. Más allá distinguía el bullir de las ovejas apretadas en el corral, o el mugido de alguna vaca insomne, o el rascarse del caballo nochero en el palenque. Todavía más lejos había con la música de los bicharracos, lacustres, bicharracos. ¡Qué buena! De los bicharracos. Lacustres que hacían oír en el cañadón sus guitarras de cristal o sus violines de agua. En un plano de mayor lejanía escuchaba el deslizamiento de algún tren remoto que perforaba la noche, después algo indefinible que podía ser una conversación de gallos lejanísimos. Los gallos telepáticos, de Lugones, en el rumor de la tierra que giraba sobre su eje y al fin el silencio puro, el silencio medicinal que llenaba los oídos, se hacía canto y arrullaba. Porque el silencio es principio y fin de toda música, tal como el blanco es el principio y fin de todos los colores. Y eso había sido su niñez.
Allá quedó en el bosque sonoro de Maipú, lobisones aullantes que seguían a través de los ruidos nocturnos. ¡Oh, aventura! Y era una vez. Adán estaba en su camita, con el oído puesto sobre el mismo corazón de la noche, y de pronto se dijo que la tierra estallaría sin remedio antes de que se pudiese contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, contaba él con los dientes apretados de angustia. 5, 6, 7, y contenía la respiración. 8, 9, nada, nada por esta vez. O su madre había muerto y él, con su traje de domingo, lloraba junto al ataúd de madera negra. ¡Ay, de madera negra con manijas de bronce! Y sería un llanto sin gestos el suyo, un llanto silencioso de hombrecito. Y habría en la estancia un fuerte olor de coronas fúnebres, de cera que arde y de pabilos carbonizados. Y él, pobre criatura, daba el último adiós a su madre. Por última vez la miraría dentro del ataúd, antes de que vinieran los soldadores de ataúdes. ¡Ay! Los hombres que sueldan cajas de plomo con soldadores de acero. Y a su alrededor, envueltas en claras ropas, se moverían las grandes mujeres de la vecindad, y viejas de negros chalones le acariciaban el rostro con sus manos que olían a trapos antiguos, a ratón o a venerables papeles amarillentos. En el patio habría hombres de pie que dicen cosas de la muerte, y en el salón hombres sentados que dicen cosas de la vida, mientras el mate corre de mano en mano y suena la bombilla. ¡Ay! Sonaba la bombilla de los tiempos alegres, y estarían sus compañeros del tercer grado, mirándole con estupor y curiosos de saber cómo era un chico a quien se le ha muerto la madre. Y con ellos había venido María Esther Silvetti, su compañera de banco, y tal vez lo besaría en la frente, puesto que ya eran novios y se mandaban cartitas. Pero él, cuán alejado estaba de todo eso. Adán solo miraría el rostro de su madre cubierto de un sudor frío que se enjuga con suaves pañuelos, las manos de su madre, las manos de acariciar, zurcir, peinar y hacer la corbata. Las pobres y tristes manos infatigables. Y su llanto arreciaría sobre todo por esas manos. ¡Fa! Y Adán era el centro de todas las gratas voces compasivas. De pronto, volviendo a la realidad, oía desde su cama la lenta y armoniosa respiración de su madre, y comprendía entonces que su drama no era real sino imaginado, pero sus lágrimas corrían verdaderamente y 100 veces duras lo acusaban en la tiniebla. ¡Monstruo! Ahí está ese chiquilín que se goza en imaginar la muerte de su madre. Imagina la muerte de su madre para que todos lo compadezcan y admiren. No, no es verdad, lloriqueaba él respondiendo a las voces. Y para combatir aquella visión de muerte que aún lo perseguía, recitaba su tema de historia nacional. Una bala mató al caballo de San Martín y un soldado español disponíase a clavarle su bayoneta. Pero todo era en vano, porque las escenas de muerte retornaban a su imaginación con una minuciosidad aterradora y volvían los candeleros y las flores y los murmullos apagados. Ah, su madre despertaba entonces, oyendo aquel grito de angustia. «Es Adán, que tiene un mal sueño», decía ella. «Será mejor que lo recuerde». Entre divertido y piadoso, Adán Buenos Aires evocaba esa niñez como si no fuera la suya, sino la de un hermano ausente, o como si la hubiese leído hacía muchos años en el libro Corazón, junto a cristales azotados por el aguacero, mientras abuela Úrsula cantaba Viernes Santo, día de grande pasión, cuando lo crucificaron al divino Redentor. Y sin embargo, qué bien reconocía la suya en el alma de aquel niño doloroso. Ciertamente más grato era evocar entonces la figura del abuelo Sebastián, enterrado no hacía mucho en el cementerio de Maipú. ¿Cómo se reconstruía la cara del abuelo Sebastián?
Era necesario juntar los párpados con fuerza y pensar en él intensamente. Al punto, dentro de la negrura interior, aparecían la barba lluviosa, los ojos redondos y lucientes como cabezas de tornillo y la encorvada nariz del abuelo Sebastián. Todo el mundo sabía en Maipú que el abuelo había llegado a Buenos Aires en el barco de vela, como don Juan de Garay, y nadie ignoraba que había sido contrabandista en el tiempo de Rosas. Adán lo dijo en clase, y aunque los chicos no lo creyeron, don Aquiles aprovechó la coyuntura para enseñar que Rosas había sido un déspota cruel y que el contrabando es una cosa muy fea que se castiga en los códigos. ¿Cómo sería el abuelo en aquella época? Usaba chiripá, botas de potro y facón de plata en la cintura, como se veía en los grabados de la historia nacional. Adán cerró los ojos como en sus noches de Maipú y lo evocó nuevamente bajo la parra familiar que gorriones ávidos asediaban. El abuelo tenía el jarro de loza entre los muslos, porque le gustaba el vino negro, y su risa era un elogio de la mañana que se había venido desnuda. Entonces los relatos le brotaban a montones, y chicos y grandes pendían de su boca llena de palabras coloreadas y de refranes bárbaros. Qué lindo era entre todos aquel episodio de la sangre. El abuelo Sebastián ha sido apresado por la mazorca. Heridos están sus hombres. Incendiada su ballenera de contrabandista. Entre dos mazorqueros, escapados tal vez de la novela Amalia, el abuelo se dirige a la residencia del ilustre restaurador. El esbirro de su derecha tiene, Dios nos libre y guarde, un barbijo patrio que le cruza la cara. El de la izquierda sonríe, pero su sonrisa vale tanto como el barbijo de su compañero. Sin embargo, y no es por alabarse, el abuelo está tranquilo, como si dirigiese un cargamento de yerba paraguaya. Es la hora de la siesta, y en las calles de Buenos Aires no se ve ni un gato. Entran por fin en un zaguán fresco y sombrío como una gruta, y desembocan en cierto patio donde una mulata vestida de rojo pisa maíz, encorvándose toda sobre su mortero. A lo mejor había mazamorra esa noche. Y de repente, ahí nomás, el abuelo se topa con el mismísimo don Juan Manuel, que sentado en su catre de tijera toma un amargo, mientras observa fijamente sus chancletas bordadas, quizá por Manuelita. Uno de los mazorqueros de la cara cortada le dice algo pegándosele a la oreja, pero el ilustre restaurador, tengo un problema con el restaurador, no parece oírlo, tan ocupado está en sus cavilaciones, y cuando aparta sus ojos de las chancletas es para clavarlos en las botas del abuelo Sebastián, por cuyas puntas asoman sus dedos terrosos con fuertes uñas de ágata. ¿Con que vos sos el vasco sinvergüenza que trae mercaderías del Paraguay? Le dice al fin don Juan Manuel. Para servir a Dios y a la Santa Federación, contesta el abuelo, y sus palabras caen en un silencio extraño, porque la negra ya no pisa maíz. Tan embobada está en la contemplación de la escena. Vamos a ver cuántos salvajes unitarios pasaste a la otra banda. Yo no soy contrabandista de hombres, ilustre restaurador. Exclama Rosas. A lo mejor me harás creer que sos un buen federal. Soy un buen federal, responde el abuelo, y no miente. Don Juan Manuel sigue ahora el vuelo de un tábano que zumba y gira entre los racimos de la parra. La negra tiene ahora los ojos grandes como platos, y el hombre del barbijo estudia ya el cogote del abuelo como si eligiera el sitio conveniente para tocarle el violín. ¿Y la divisa? Vamos a ver, ¿dónde está la divisa de los buenos federales? Pregunta Rosas como chacoteando. Como chacoteando. Aquí el abuelo Sebastián se ríe, y su reír le sacude la barba como un golpe de viento. Sin afectación alguna, entreabre su camisa y deja ver en su pecho desnudo las heridas que ganó en la refriega. La sangre corre bajo su tirador estrellado de onzas españolas, baña sus muslos
y le cae ahora en hilito sobre las botas de potro. Ahí está la divisa. En silencio ha quedado el ilustre don Juan Manuel, porque la sangre al sol es a veces tan bella como la rosa más pura. Luego, dirigiéndose a sus hombres, suéltenlo nomás, le dice, y agrega, es un vasco lindo. Oh, aventuras de ayer, pensó Adán, caballos, aguas, vientos, caballos de sonante berija y de puro aliento vegetal, redoblando en los pagos de Maipú y en algún día que su niñez consagró a fabulosas empresas. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora con sus manos inútiles? Tal vez los 8 vascos enormes que se los llevaron a pulso hasta el cementerio de Maipú habían enterrado a la aventura junto con el abuelo Sebastián. Era una mañana veraniega y los 8 vascos, al llegar frente a la pulpería de Ugalde, habían dejado el ataúd en el suelo para tomarse una sangría de vino, agua y azúcar. Adán se había quedado afuera y sus ojos infantiles iban del negro cajón abandonado en el polvo a una bandada de gorriones que se revolcaban en la misma tierra caliente. ¿A dónde se había ido el abuelo? ¿A la estancia de aquel don Cristo mentao que describía el disco gaucho en el fonógrafo de la casa? Eso era sin duda el abuelo Sebastián. Había llegado a la estancia celeste. Le habían permitido desencillar y había soltado su tordillo viejo en el campo de las estrellas. Adán Buenos Aires abandonó la pipa Leonor, que ya se le enfriaba dentro de los dedos, y contempló sus manos, 2 cosas grises y muertas acabadas en 5 puntas grises y muertas. En aquel mismo día que adelantaba su paso vulgar de naranjero, cuántos destinos posibles le ofrecían la tierra y el agua. Pero ¿qué haría él con sus manos de 5 puntas? Un jugador tramposo, un tejedor de humos. Eso había sido él y eso era. Más habría valido jugarse todo, como el abuelo Sebastián, en la gran ilusión que afuera tejía cada hombre y que se llamaba un destino. Buena o mala, sublime o ridícula, de cualquier modo habría sido un gesto leal, una postura honrada frente a lo absoluto. Pero él, inmóvil como un dios, que se ha cruzado de piernas y se hace espejo de sí mismo, había dado siempre en la locura poética de adjudicarse, desarrollar y sufrir ad intra sus destinos posibles, mediante 100 adanes fantasmagóricos que su imaginación hacía vivir, padecer, triunfar y morir. Quería ser gobernante, artista de cinematógrafo, plutócrata o santo. Le bastaba con cerrar los ojos y entonces un Adán sutil gustaba el sabor del poder, o se cubría de laureles, o amasaba el oro de la fortuna, o era enterrado con la palma del martirio. Hermoso. Hermoso. Vamos a dejar por aquí, porque ya es la 1. Ustedes no me avisaron. No, vos, David, no me avisaste, David. No me avisaste, David, que ya era la 1. Bueno, nos vamos a la Camuchis. Nos encontramos por acá. Me encanta leerlo a Leopoldo Marechal. Chau, chis. Descansen.